Quiero comenzar con un relato, con un pequeño texto escrito en 1951. Dice así: Margie incluso lo escribió aquella noche en su diario, en la página encabezada con la fecha de 17 de mayo del 2157. Hoy, Tommy ha encontrado un libro auténtico. Era un libro muy antiguo. El abuelo de Margie le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en que todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas amarillas y rugosas y se sintieron tremendamente divertidos al leer palabras que permanecían inmóviles en vez de moverse como debieran sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. «¿Será posible?», comentó Tommy. «Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro, solo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra pantalla de televisión habrá contenido ya 1 millón de libros y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla. Ni a mí la mía», asintió Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos libros de texto como Tommy, que ya había cumplido los 13. Este es un relato que se titula «Cuánto se divertían», que escribió, como les decía, Isaac Asimov en 1951. En 1951, Isaac Asimov solamente podía enfrentarse a este reto del cambio de paradigma, a este cambio de nuevos medios de transmisión, como es el paso de un tipo de libro a otro, imaginándoselo y sobre todo creando, acuérdense la fecha, 2157, un mundo lejano, un mundo en donde la ciencia ficción pudiera creerse que podía ser una realidad. Lo que en 1951 era casi impensable, rodeado de libros y escribiendo tantos cientos de libros, como saben Ellis y todo su equipo que tenía alrededor, hoy en día es una realidad. Nos ha tocado en suerte, como les decía al principio, estamos en un momento de cambios, de transformaciones. La suerte nos ha tocado de vivirlo en primera persona porque estamos en el ojo del huracán. Hace 10 años, cuando alrededor del año 2000 ya se planteó este debate entre el libro antiguo, el libro analógico y el libro electrónico, debates encarnizados en congresos, en donde se hablaba de esto no acabará con aquello, en donde los defensores del libro analógico jamás aceptaban que pudiera existir la difusión del libro electrónico, era un debate que realmente 10 años después se ha demostrado completamente inútil, porque no iban por ahí precisamente los tiempos del presente. Dentro de 10 años, dentro de 15, quizás lo que yo voy a decir hoy, o lo que les estoy explicando, intentaré explicarles, también va a ser inútil, porque dentro de 10 años, 15, también va a haber cambios enormes en la tecnología, en nuestra forma de acceder a la información, al conocimiento. Habremos establecido ya paradigmas, estándares, que todos utilizaremos con la facilidad con la que nos hemos acostumbrado a utilizar esos aparatitos que son los teléfonos móviles o el ordenador, o algo tan absurdo como es sacar dinero de un banco, de un cajero automático, o incluso ni sacarlo, hacer transferencias desde nuestro propio ordenador, cosa que hace unos años parecía imposible, que había que ir realmente a las oficinas, que eran los que salvaguardaban nuestros inventos o nuestros dineros. Momento histórico que tampoco podemos situar en un momento concreto, en una fecha. Yo tengo muchísima envidia de todos aquellos que pudieron vivir el 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. Sean de verdad o de mentira las imágenes que aparecieron en todos los televisores, realmente si se grabaron realmente en la Luna o en un estudio de Hollywood, la verdad es que millones de personas tuvieron la posibilidad de compartir y con un momento histórico, algo que realmente se dio ese día y ya no se va a volver a dar. Sí que recuerdo el momento en el que liberaron a Nelson Mandela el 2 de febrero de 1990. Me recuerdo delante de la televisión,
mirando precisamente esa liberación, compartiéndola, aun estando a miles de kilómetros de Sudáfrica, y me recuerdo haciendo fotos a la pantalla de televisión, precisamente como si estuviera dejando o queriendo dejar constancia de ese momento histórico. Algo fundamental era, en ese momento, yo estaba delante solo de una televisión, pero era consciente de que estaba compartiendo ese momento con millones de personas y que formaba parte de una comunidad. Bueno, pues como les digo, estamos viviendo un momento histórico, un momento de cambio en nuestro paradigma cultural, de acceso a la información y al conocimiento, pero sobre todo algo que me parece esencial, y es que este momento es un momento el más universal de todos los momentos de cambio de paradigma que hemos vivido en nuestra cultura, digamos, occidental o en nuestra cultura más moderna. Todos somos partícipes, o no, si no queremos serlo, pero todos podemos ser partícipes de este cambio. Imagínense lo que fue pasar, por ejemplo, de la oralidad a la escritura en el siglo IV a.C., cuando se impone en Grecia, o de alguna manera esa escritura como medio también de transmisión. ¿Quiénes accedieron, se dieron cuenta de que estaba sucediendo este paradigma, este cambio? Una minoría, una élite. Solo unos pocos pudieron realmente estar discutiendo si es mejor el discutir o el hablar o el difundir los temas a base de la oralidad, del intercambio de opiniones, o es mejor esa nueva tecnología que se queda fijada en unas letras, pero que precisamente por quedarse fijadas están muertas. No hay posibilidad de comunicarse con ellas. Cuatro en Grecia, 4 en Atenas, con Platón a la cabeza, escribiendo sobre ello, pero negándose a aceptar la nueva tecnología que ya se imponía. Imagínense lo que fue el paso fundamental para nuestra cultura occidental del rollo, de ese pergamino o de ese papiro que se enrollaba y que era el medio habitual de transmisión de Grecia y de Roma, al códice, es decir, a esta posibilidad de doblar el pergamino, hacer cuadernos, ponerlos uno encima de otros, coserlos y tener lo que es el libro. Es decir, que realmente este invento lo tenemos que situar en el siglo II después de Cristo, o, si queremos, el éxito ya, la difusión en el siglo IV después de Cristo. ¿Quién se enteró en el siglo IV después de Cristo de que ya no se leía en papiro, sino que se leía en un códice, en algo que era un invento completamente nuevo que iba a cambiar incluso nuestra forma de entender los objetos, los textos y la información? Una élite, 4 personas. Pero es que si nos vamos un poquito más cerca en el tiempo, ¿quién se enteró realmente del gran impulso, la gran revolución, o no tan revolución como ahora quiero explicarles, de la imprenta a mediados del siglo XV, cuando en 1550 en Maguncia alguien, Johannes Gutenberg, inventó eso que llamamos la imprenta de tipos móviles? Seguramente en Maguncia, una ciudad que por aquel entonces tenía unos 100.000 habitantes, no sé evaluar o cuantificar cuántos de aquellos eran conscientes de que al lado de su casa, en su barrio, digamos cerca de donde ellos iban a comprar el pan todos los días, se estaba fraguando una gran revolución. Por eso me parece que es fundamental que nosotros nos posicionemos. Tenemos la posibilidad de ahora ser partícipes de esta revolución. No se trata de una élite de 4 personas que están cambiando la forma de difundir, sino que se trata de algo que nosotros también estamos participando e incluso podemos estar transformando, porque como explicaré, no hay nada escrito en el campo de las humanidades digitales. Bueno, no sé si conocen la historia del nacimiento de la imprenta. La verdadera, no la mítica, no la que nos han vendido en los estudios de Hollywood, muy bien vendida, que digamos en eso los investigadores de Estados Unidos de América, con McLuhan a la cabeza, nos han vendido una historia de la imprenta como el nacimiento de la cultura, cuando realmente se trata de un invento digno, importante en nuestro mundo occidental, pero con unas claras y evidentes razones económicas. Bueno, Johannes Gutenberg
¿Quién era Gutenberg? Para que vean la diferencia del mundo en el que nos movemos hoy en día. Hagan la comparación de nuestro cambio de paradigma con la historia que les voy a contar. Johannes Gutenberg es hijo de orfebres, fundidores, es persona que sabe de platería, toda su familia, y en un momento dado, desde que es joven, se empeña en descubrir, en inventar, más que descubrir, en hacer un invento que le haga rico. Gutenberg no quería difundir el saber a lo largo y ancho de la humanidad, sino quería hacer un invento que le permitiera multiplicar los objetos de difusión, es decir, esos códices manuscritos, multiplicarlos de manera mecánica para poder llegar a un público que estaba demandando libros. Bueno, aquí, permítame un paréntesis para romper una idea que siempre se repite, en la que tiene que ver mucho Umberto Eco, y es la idea de que cuando Gutenberg inventa la imprenta, enfrente lo que se encuentra son 4 monjes que no quieren que se difunda el saber, que lo tienen escondido en sus bibliotecas monásticas y que en realidad son 4 los que difunden los libros. Esa idea del monje que no quiere que nadie lea el Códice de la Alegría de Aristóteles porque cambiaría de alguna manera el conocimiento, la idea de la religión incluso en la Edad Media. Entonces esa biblioteca cerrada, inhóspita, que nadie puede llegar y cuando llega te envenena. Porque las páginas del libro están llenas de veneno para que aquel que pase el umbral del conocimiento realmente termine estando muerto. Bueno, realmente es una imagen falsa, literaria, y que se corresponde con los años iniciales de la Edad Media. En el siglo XV hay un verdadero mercado de lectores de libros y hay un verdadero mercado de librerías y de escritoria que están produciendo libros. Precisamente es lo que ve Gutenberg, que ese mercado no está digamos, no tiene los productos, no hay una industria que les permita darle los productos que estos lectores quieren. Por eso quiere construir este invento. Pero como saben, la invención de la imprenta no es tanto la prensa, es decir, el producto, el mecanismo por el que se hace el golpe, por el que se consigue que sobre un papel se imprima una tinta con unas determinadas letras o unas imágenes. Eso ya existía en los libros silográficos y la silografía ya existía desde el siglo XIV. Lo que inventa Gutenberg son los tipos móviles, es decir, la capacidad de quitar y poner y hacer páginas diferentes a partir de unos objetos concretos que son los tipos. Para hacer este invento, Gutenberg utiliza 40 años de su vida, pero sobre todo es un invento que le ocasiona grandes inversiones económicas que él no tiene. Con lo que va a hacer Gutenberg cuando llega a Maguncia después de estar en Estrasburgo es aliarse con un banquero. Son los tiempos que corren y los tiempos que corrían. Se alían con un banquero, Johannes Fust, que le va a dar 800 florines y le va a dar todo el dinero suficiente para que pueda hacer su invento. Estamos hablando de 1450 y cuando en 1452 imprime los primeros ejemplares de la Biblia de 42 líneas. No sé si han tenido oportunidad, si no, búsquenlo en internet, en la web, Biblia de 42 líneas. Es espectacular cómo el primer libro, gran libro que se imprime de este medio, es realmente un libro con una técnica, una tecnología tan sofisticada. Biblia de 42 líneas, que ustedes lo ven en la pantalla del ordenador, y yo les digo que es impreso, como les podría decir que es un manuscrito, porque precisamente la idea es imitar al máximo los manuscritos, porque lo que se quería era simplemente multiplicar el número de ejemplares que los lectores de aquel momento querían demandar. 1452. En 1454, Johannes Fust le pone una querella criminal contra Gutenberg porque no le devuelve el dinero que le ha prestado. A lo que, querella criminal que pierde Gutenberg, y entonces Fust se queda con el invento, con la imprenta, con los tipos móviles y con el trabajo de los 40 años que quería Gutenberg. Es decir, se queda con el monopolio de la imprenta, con el monopolio de este invento. ¿Qué es lo que va a hacer Gutenberg? Gutenberg se va a vengar, y su venganza va a ser precisamente difundir a todo el que le quiere escuchar, y con todas las posibilidades, apoyado además por el arzobispo de Maguncia, difundir este nuevo invento
que físicamente lo tiene Fust, el banquero que se ha quedado con todo, pero que él tiene todo el conocimiento para poder hacerlo. Es decir, la imprenta, este gran negocio, este gran invento que en el fondo va a revolucionar gran parte de nuestra cultura del 16, en realidad nació como un monopolio, es decir, nació con una idea muy clara de construir eso. O sea, Gutenberg no se encontró la imprenta investigando en otras cosas, dedicó 40 años a investigar, a hacer la imprenta. Pero la idea además suya era hacer un monopolio, tener solamente él la exclusividad de hacerlo y por eso precisamente hacerse multimillonario. La avaricia de Fust y la capacidad de Gutenberg de venganza han hecho que la imprenta fuera un invento completamente difundido por toda Europa. Piensen qué diferencia con nuestra revolución, con la revolución de Internet, la revolución de los textos digitales, con lo que nos estamos moviendo, en donde realmente no hay tampoco una hoja de ruta, no hay algo que sea habitual. Pero, por otro lado, ¿no se han preguntado alguna vez por qué tuvo tanto éxito la imprenta? ¿Cómo es posible que en solo 7 años, 7 ciudades, y estamos también hablando de una cosa como mítica, ¿no? Como en 7 ciudades, parece esto como las 7 ciudades de Grecia, bueno, 7 ciudades de Egipto, tal, bueno, 7 ciudades ya en 7 años después ya tenían imprenta, y la imprenta se va a difundir por todas las grandes ciudades de Europa en todo el siglo XV. Hay una difusión tremenda, siendo una tecnología carísima. Es decir, hacer un taller de imprenta no es montar un escritorio. Un escritorio es una tecnología muy económica. Es decir, lo único que hay que tener es personas que sepan escribir, papel, pergamino y pluma y tinta. Y con eso montamos un escritorio. Digamos, la inversión económica que hay que hacer es mínima. Montar una imprenta, hay que hacer una inversión económica tremenda porque hay que fundir todos los tipos de imprenta, no solamente hay que tener la prensa, etc. Y realmente se difunde de una manera, como les digo, impresionante en toda Europa. Bueno, está la versión oficial. ¿Por qué se difunde? Y están todos los elogios de la imprenta, que lógicamente se tiene que enfrentar a toda una oposición de gente que defiende el manuscrito. ¿Por qué se difunde la imprenta? Porque democratiza el saber. Antes de la imprenta solo unos pocos tenían acceso a los libros y por tanto al saber. Gracias a la imprenta los libros se multiplican y eso hace que todo el mundo pueda acceder a lo que solo antes una élite tenía el derecho. Claro, esta es una historia tan bonita que es difícil creérsela. ¿Cuál es la realidad? La imprenta es el mejor artefacto que se ha inventado para controlar el contenido de todo lo que se publica. La imprenta nace desde el principio con un elemento que le es consustancial, la censura. Es decir, todo libro, antes de poder ser impreso, tiene que pasar por la censura. Tiene que pasar por el control del poder, en un momento laico y luego religioso, para que nada de lo que se cuenta vaya en contra de los grandes principios de cada momento. A medida del 16, que vamos a tener las guerras de religión, la contrarreforma, la reforma, nos vamos a encontrar con que esta censura cada vez es mayor. No extraña por eso que ya en 1487 el Papa Inocencio VIII hiciera ya la primera bula de cómo controlar la edición y la publicación de los libros. El papado fue uno de los primeros organismos, instituciones que apoyó la imprenta. Y como pueden imaginar, no lo hizo con esa idea de la difusión general del saber, sino del control de aquello que se está haciendo. Así que nos encontramos, y eso sobre todo me interesa, para que hagan todo tipo de comparaciones con la situación en la que nosotros nos estamos encontrando. Es decir, por primera vez, gracias a la imprenta, los textos tienen que ser cerrados. El manuscrito permite el texto abierto, es decir, cada copia manuscrita puede tener modificaciones. El copista puede, en un momento dado, modificar por equivocación, pero también puede, en un momento dado, actualizar la información, corregir la información, hacer que aquello que se cuenta, se está diciendo, esté en consonancia con el lector. Con la imprenta, y eso es algo fundamental, el lector pasa a un segundo plano y empezamos a hablar de otro aspecto y de otro elemento, que es el comprador. A un impresor no le interesan lectores,
a un impresor, lo que le interesan son compradores. Lo que hagamos luego con el libro, si lo utilizamos para calzar una mesa que está coja, o regalarlo, o tenerlo en la estantería, todos del mismo color porque queda bonito con las cortinas, o leerlo, que también en un momento dado nos puede dar por leer los libros que compremos, eso es algo que al editor le da absolutamente lo mismo. Y eso, precisamente, es lo que nos va a suceder a partir del siglo XVI. Pero es curioso lo del dinero. Es curioso las caras que puede tener el dinero. Me gustaría seguir con una idea, con una reflexión, que es la siguiente. El dinero, es decir, sí, el dinero es lo que ha hecho libres a los autores. Este dinero que también a veces parece tan mal intencionado por parte de los editores, ha sido el que en un momento dado le ha dado la libertad al creador. Piense, por ejemplo, lo que es el teatro del siglo XVI, lo que se conoce como el corral de comedias. ¿Qué es lo que tenemos antes del XVI? El teatro cortesano. Tenemos al mecenas, tenemos a el cardenal, el papa, el rey, el noble, el burgués que tiene dinero, quien sea, alguien que tiene dinero, de pronto contrata a unos escritores para que le diviertan, para que le escriban de sus hazañas, para que haga lo que ese mecenas en el fondo está deseando, que es sobre todo perpetuarse en el presente, pero también dejar constancia de su nombre, de su familia en el futuro. Y el escritor áulico, es decir, el escritor de corte, desde todas las épocas, pensar en Virgilio con los emperadores y cualquier otro, hasta llegado el siglo XVI, es un escritor que tiene una cierta libertad para contar cosas hasta que el mecenas le exige que tiene que contar aquello que a él le interesa. Pero cuando el escritor cobra por su obra, es decir, cuando ya no hay que ir al Palacio del Rey para ver una obra de teatro, sino que yo pago una entrada para ver una obra de teatro, y como yo, todos los que estamos aquí presentes, de pronto el autor ya no tiene un dueño, ya no tiene un mecenas que le obligue a hablar de unas determinadas cosas. Ahora es cuando de pronto el autor puede tener cierta libertad, o se puede encontrar, como diría Lope de Vega cuando escribe El arte nuevo de hacer comedias a finales del siglo XVI, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle necio para darle gusto. O sea, por un lado, la libertad que puede tener de temas puede también estar obligado por esa presión de ¿qué? El éxito. Porque lógicamente yo lo que quiero ahora es llenar escenarios. Bueno, eso es lo que va a suceder en el siglo XVIII con el copyright. El copyright va a ser el mecanismo legal que en un momento dado, en el XVIII, van a conseguir los grabadores, los artistas de grabados, que en un momento dado hacen sus obras y son copiadas y por tanto no pueden vivir de su trabajo. Y gracias a Howard van a conseguir la ley del copyright en Inglaterra y luego a partir de ahí en la legislación que tenemos todos nosotros. Y así en el XIX para los escritores. Es decir, el cobrar por el trabajo que estamos haciendo, el trabajo de escritura, el trabajo de difusión de nuestras propias obras. Pero claro, todo eso que es dinero que nos hace libres, al final también puede ser, como nos sucede hoy en día, las leyes que nos hacen, vamos a decir, a ver cómo digo políticamente correcto esto, las leyes que nos impiden tener difusión en la red. Es decir, hoy en día precisamente yo no puedo, por mucho que haya escrito una obra, difundirla en la red si mi editor en un momento dado decide que eso no quiere que esté en la red porque le va a quitar ventas, teniendo en cuenta que lo que vendo yo, bueno, pues no es algo que tampoco le vaya a sacar de rico si lo es, que no es el caso. Es decir, nos vamos a encontrar también con esa dificultad. Y la imprenta va a ser eso, una industria. Es decir, va a convertir los textos y a los autores en mercancía que tiene que moverse y llegar a un determinado público para conseguir un determinado rendimiento. Y ahí es lo que está hoy en crisis completamente. Cuando se está hablando de que está en crisis los textos, está en crisis la literatura, está en crisis nuestra forma de entender y leer, es completamente falso.
Lo que está en crisis es el modelo de negocio que comenzó en el siglo XVI y que se basa en unos objetos físicos que alguien crea, que alguien almacena, que alguien distribuye y lleva a las librerías y que alguien, nosotros, terminamos por comprar. Y por tanto hacemos que haya un movimiento económico. Todo ese negocio que se va a fomentar en el XIX con la industria, o sea, con la imprenta industrial, con las grandes tiradas y los grandes bestsellers que son la base de nuestra industria editorial actual, es la que está llamada a desaparecer. Lo quieran o no lo quieran. Hoy en día, las grandes imprentas que nacieron en el siglo XIX, las grandes editoriales, que son hijas del XIX, son hijas de las enciclopedias. Larousse vive de las enciclopedias. ¿No? ¿Quién compra ya la enciclopedia de Larousse? ¿O quién compra la británica? Entre otras cosas porque ya no está a la venta. Como saben, la enciclopedia británica ha decidido pasar ya todo su formato a digital. ¿Quién compra estos materiales? No tiene sentido cuando ya tengo ese material actualizado en otros soportes, ya sea la red, ya sea en discos ópticos, etc. ¿Quién compra la posibilidad de tener estas ventas de 100.000, 200.000, cuando en Internet esas mismas ventas estamos hablando de millones y millones? Porque lógicamente el mercado ya no es el mercado de distribución física, sino que es el mercado internacional en donde cualquiera lo puede comprar con un golpe, con PayPal o con un golpe simplemente de ratón. Está llamado a cambiar, pero sobre todo está llamado a inventarse nuevos modelos editoriales. Y ahí es donde también está esa gran posibilidad de transformación que tenemos hoy en día. Cuando hay estos cantos del ecosistema del libro, en donde si el editor va a acabar con la literatura, yo planteo que menos mal que en el ecosistema del libro ha habido un virus, que es el mundo digital, que está acabando con los depredadores. Porque claro, una cosa es el editor que cuida al autor, que le mima, que cuida su libro, que le da palmaditas en la espalda que todo autor necesitamos, porque en el fondo hay algo de cariñicos que uno necesita, etc. Y otra cosa es el editor, que eres un número, que te habla y te dice solamente has vendido 50.000 ejemplares, ya no eres nadie, no, como que no, o sea, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ese editor está llamado a desaparecer, este dinosaurio precisamente de la edición. Y ahora es el momento de esos nuevos, en el ecosistema del libro, en el ecosistema de la edición, de nuevas fórmulas de edición. Nuevas fórmulas en donde permite, por ejemplo, este libro que les comentaba, que era el último que he publicado sobre el elogio del texto digital, yo le he publicado una pequeña editorial de Madrid, que realmente la editorial es, no voy a decir el salón de su casa, pero sí la habitación trastera o el que podría dedicar al trastero dentro de su casa, donde tiene la editorial. Pero es una editorial con todos los medios y distribuida en México, en Colombia, gracias al libro electrónico, y los primeros lectores con los que me devolvieron las primeras lecturas fueron lectores argentinos. ¿Cuándo una editorial pequeña instalada en Madrid habría podido llegar a un lector, es decir, a una librería en Buenos Aires o en un pueblo perdido en Mendoza, para que alguien en un momento dado pudiera llegar y leer ese texto? En absoluto. Entonces se abren realmente nuevas formas completamente de lectura, nuevas formas de acceso a la información. Quiero terminar y sobre todo plantear ese nuevo reto en el que estamos moviéndonos, en el que nos estamos insertados. No es el reto del soporte, es decir, no es el reto de que yo lea mi texto en una tablet o lo lea en un papel o lo lea en un móvil. Es decir, el texto está ahí, igual que no es el reto, yo puedo leer la Ilíada o la Odisea, que era un texto oral, lo puedo leer en un rollo, en un incunable, en un manuscrito, en la tablet, en el iPad, no importa. Lo importante es que estamos cambiando la concepción del texto. Si, como os decía, en el siglo XX se habla de la segunda oralidad, es decir, se habla de un mensaje oral, pero que no es un mensaje improvisado. La oralidad improvisa lo que está diciendo a partir de unos esquemas básicos de organización textual, sino que cuando está el locutor hablando, por mucho que nos mire a los ojos, está leyendo un papel. Puede estar leído, puesto en la cámara y da la impresión de que nos lo dice porque se le ocurre en ese momento. Cuando unos actores están actuando en una película, están siguiendo un guión, etcétera, etcétera. Esa es la segunda oralidad, es decir, hay un mensaje oral a partir de un discurso escrito
pero se mantienen elementos fundamentales de la oralidad. Por ejemplo, el sentido de comunidad. Ahora mismo nosotros tenemos una idea de comunidad. Todos los que estamos aquí estamos compartiendo este momento, estamos compartiendo estas ideas, etc. Entonces, estamos realmente haciendo algo que si estuviéramos todos sentados leyendo el mismo libro, aunque sea el mismo libro, no tendríamos el mismo efecto, la misma sensación de comunidad, sino que cada uno tendría una relación directa con su libro. Bueno, pues de la misma manera que hablamos de una segunda oralidad en el siglo XX, yo creo que en el siglo XXI, y ahí es donde viene el gran debate o el gran reto que tenemos delante, podemos hablar de una segunda textualidad. Es decir, estamos hablando y estamos ya habituados a trabajar con textos en los que aparentemente son textos escritos. Es decir, lo que aparece aquí en una página y lo que en un momento dado pueda ver en la pantalla del ordenador, aparentemente son iguales. Es decir, hay una tecnología de la escritura, unos signos, un alfabeto, una determinada forma de codificación y descodificación que todos tenemos y que todos asimilamos, que es cierto que está ahí. Pero al mismo tiempo, en este texto digital podemos incluir algo que en el texto analógico nunca se ha podido incluir, ya sea en el rollo, en el códice o en la imprenta, que son diferentes capas de información. Es decir, cuando vosotros estáis abriendo una página en Internet, estáis abriendo aparentemente una serie de datos textuales, de imágenes, de sonido, que os da la apariencia de que es algo que está cerrado, que está completamente terminado ahí. Pero detrás de esa capa aparente de información, que es la que nosotros desciframos, hay una capa matemática de información que es la que permite comunicarse a las máquinas. Pero es que además, automáticamente nosotros le estamos dando a esa máquina información de cuándo estamos leyendo, dónde estamos leyendo, qué es lo que estamos leyendo. Es decir, por ejemplo, ya hay programas de ordenador, bueno, hay plataformas de edición en donde nosotros podemos leer en la nube y le estamos dando ideas de lo que subrayamos o lo que no subrayamos. Y automáticamente cuando subrayamos un párrafo, la máquina nos dice, pues este párrafo también lo han subrayado fulanito de tal que está en Australia, fulanito de tal que está no sé qué. Y a él le ha gustado también este otro libro, y a él le ha gustado también esta otra información. Es decir, le damos la posibilidad de poder crear ahora nuevos modelos textuales, no solamente quedándonos en la forma externa, sino también en las capas de información que tenemos detrás. Pero es que además, en esta segunda textualidad, vamos a recuperar algo que habíamos perdido de la oralidad. Dos elementos fundamentales. Uno, esto, la interacción. El lector ahora de un texto digital puede interactuar con el texto y con el autor, cosa que es imposible hacerlo con un texto escrito. Es decir, con un libro escrito, por mucho que Petrarca dijera que un libro es el mejor amigo y que siempre está ahí, que cuando lo abres siempre te hace compañía y si te aburre lo puedes dejar y no te echa ninguna bronca, es verdad, eso es verdad que es así, pero claro, es un amigo un poquito sosón. Es decir, no hay posibilidad, por mucho que queramos el diálogo de los muertos, no hay posibilidad de mucho diálogo, sino que casi es un monólogo que estamos proyectando sobre ese texto. En cambio, con el texto digital hay la posibilidad de estas nuevas modalidades textuales de recuperar la interacción, que es algo también fundamental. Ya como lectores estamos como exigiendo. Cuando nos encontramos en un portal en donde no podemos interactuar, ya nos da la impresión de que es un portal, bueno, un poquito antiguo, que ya tiene que ponerse a los tiempos modernos, ¿no? Y algo que tenemos que recuperar, que a lo mejor a gente de mi generación ya nos va a costar mucho más, porque es algo que habría que haber potenciado desde niños y no lo hemos hecho, es la memoria. Es decir, ahora pasar de un enlace a otro no es el paso de una página a otra, de un elemento físico a otro elemento físico, sino también es el paso de una aventura. Pinchar en un enlace es no saber a dónde vamos a ir, tener la intención de ir a un determinado lugar, pero a lo mejor nos lleva a otro que es un descubrimiento, a otro que es precisamente la capacidad luego de crear nuevos modelos textuales que nos permita conjugar toda esa información. Por eso es tan apasionante, y hay una muy buena literatura digital en Colombia, que os acerquéis, y os animo muchísimo a acercaros a la literatura digital. Es lo más vanguardista, precisamente, lo que permite jugar, ensayar, experimentar, no trabajar tanto con los modelos académicos, profesionales, de la información más directa,
sino ensayar nuevos modelos textuales en donde, por ejemplo, recuperemos el tiempo. Es decir, un poema que solamente está en la pantalla un minuto. Entonces, o lo leemos en el minuto y nos lo aprendemos de memoria, o ese poema desaparece. Entonces, bueno, estamos rescatando algo que es oral. Lógicamente, esto que yo estoy diciendo, o ahora mismo lo habéis escuchado, o si no lo habéis escuchado, se ha perdido. Bueno, pues esa oralidad también se puede utilizar. Utilizar la capacidad de sorprender al lector, que el lector decida por dónde quiere continuar la historia, qué quiere hacer, qué historia quiere tener. Y sobre todo, cada vez que pincha, el lector tiene que imaginar qué es lo que hay detrás. Por tanto, lo importante de la lectura, de creación de textos, no es tanto llegar a un final, porque no existe un final, sino el camino, y no es tanto el camino que el autor ha creado, sino el camino que el lector va imaginando. Como tantas veces nos pasa a nosotros cuando leemos libros, que estamos leyendo y nos vamos imaginando qué es lo que va a pasar a la historia, qué es lo que va a pasar a los personajes, qué es lo que realmente me hace seguir leyendo un capítulo detrás de otro. Eso puede ser una aventura completamente sorprendente en este mundo digital.